Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte a esta comunidad. Y para los que ya son de casa, un abrazo enorme. Como siempre, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, compartiendo un tema que está que arde literalmente. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que ha sacudido al mundo del espectáculo, un escándalo que involucra a una de las actrices más queridas y populares de la televisión turca, Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que el escándalo involucra, nada más y nada menos, que a un productor con mucho poder, un hombre clave en la industria. ¿Y qué es lo que ha desatado la tormenta? Pues la publicación de unas fotos íntimas. Así como lo escuchan. Fotos íntimas de Demet y este productor en un yate. La prensa los captó. Ya saben que aquí en el canal nos gusta ir a fondo, analizar, entender y por supuesto comentar todo con respeto y siempre desde la información verificada. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, información, contexto y como siempre, mi humilde opinión. Estoy seguro de que este vídeo les va a encantar. Antes de que sigamos, ya saben, si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque se vienen muchas noticias más. Es totalmente gratis y me ayudan un montón. Así que suscríbanse ahora mismo. Bueno, entrando en materia. Demet Özdemir. Para quienes no la conozcan, Demet es una actriz turca súper talentosa y famosa, conocida por su participación en numerosas series de televisión de éxito, como Erkenci Pájaro Soñador, que fue un boom a nivel mundial. Sus actuaciones, su carisma, su frescura y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas por millones de fans en todo el mundo. Es una artista que ha sabido conectar con el público tanto en Turquía como internacionalmente y por eso, este escándalo ha sido una bomba, porque nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. La percepción de ella siempre ha sido de una profesional impecable y con una vida privada discreta. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo es que estas fotos íntimas salieron a la luz? Y lo más importante, ¿qué repercusiones ha tenido este escándalo en la vida de Demet y en su carrera, y en la vida del productor involucrado? La historia comenzó cuando, según los medios turcos, Demet y un reconocido productor, cuyo nombre aún no vamos a mencionar explícitamente en este momento para evitar problemas legales, fueron captados por paparazzi mientras disfrutaban de unas vacaciones en un lujoso yate. Hasta aquí podría parecer algo normal, ¿verdad? Dos personas adultas disfrutando de su tiempo libre. El problema vino, y el problema es mayúsculo, cuando se filtraron unas fotos, supuestamente tomadas por los paparazzi, en las que se les veía en una situación muy íntima. Estas imágenes, que supuestamente muestran a Demet y al productor en momentos de aparente intimidad y cercanía, comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. El impacto de estas fotos fue inmediato y devastador. Las redes sociales explotaron. El rumor se esparció como la pólvora. Los fans, sorprendidos, aturdidos y divididos, comenzaron a especular, a comentar y a cuestionar la veracidad de las imágenes. El debate se encendió, ¿eran reales las fotos? ¿Estaban manipuladas? ¿Cómo habían sido obtenidas? Las preguntas se multiplicaron a un ritmo vertiginoso. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia, publicando artículos, reportajes y análisis sobre el escándalo. Portales de noticias, revistas del corazón, y programas de televisión dedicaron extensos espacios a cubrir el tema, generando aún más exposición y alimentando la controversia. Ahora bien, aquí es donde la situación se complica y donde es fundamental ser cautelosos con la información. La filtración de fotos íntimas es un tema muy delicado, una violación flagrante de la privacidad, y es fundamental respetar la dignidad de las personas involucradas. Además, es crucial diferenciar entre la información verificada, la información contrastada y los rumores o especulaciones que pueden surgir en este tipo de situaciones, que suelen estar cargadas de morbo y sensacionalismo. Es importante ser críticos y no dejarse llevar por la primera impresión. Uno de los primeros puntos que hay que analizar es la autenticidad de las fotos. ¿Son reales? ¿Han sido manipuladas? ¿Son fotos robadas o fueron tomadas con consentimiento?
Esta es una pregunta clave que hasta el momento no tiene una respuesta clara y definitiva. Algunos medios de comunicación y expertos en imagen han intentado analizar las fotos, utilizando herramientas y técnicas de verificación, pero la calidad de las imágenes, en algunos casos, no es la mejor, y esto dificulta la verificación y el análisis forense. La luz, el ángulo o la nitidez, todos estos factores juegan un papel importante a la hora de determinar la autenticidad de una imagen. Además, la manipulación de imágenes mediante programas de edición es cada vez más sofisticada, lo que hace que la tarea de verificar la autenticidad sea aún más compleja. Otro aspecto crucial es el contexto en el que fueron tomadas las fotos. ¿Dónde y cuándo fueron tomadas exactamente? ¿Existía una expectativa razonable de privacidad en ese momento? ¿Fueron tomadas en un espacio público o en un lugar privado? El contexto es fundamental para evaluar la legalidad y la ética de la obtención y difusión de estas imágenes. Es importante recordar que incluso en lugares públicos, las personas tienen derecho a la privacidad en determinadas circunstancias. Otro factor a considerar es la reacción de Demet. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo ha reaccionado ante el escándalo? Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial por parte de Demet. Esto es algo completamente comprensible, dada la delicadeza de la situación y la necesidad de proteger su intimidad. Generalmente en estos casos, los famosos suelen ser asesorados por abogados, publicistas y relacionistas públicos para manejar la crisis de la mejor manera posible, para proteger su imagen y sus derechos legales. No es fácil decidir cómo actuar en situaciones de este tipo, y la prudencia suele ser la mejor consejera. El silencio, en algunos casos, puede ser interpretado como una estrategia para evitar alimentar la controversia y para dejar que el ruido mediático se calme. Y no es solo Demet la afectada. El productor también se encuentra en el centro del huracán. Su nombre, su reputación y su trayectoria profesional han quedado manchados. Es importante destacar que el productor, al menos en los medios turcos, es un hombre muy influyente en la industria del entretenimiento. Ha trabajado en grandes proyectos, ha producido series y películas exitosas, y tiene contactos importantes, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su influencia en la industria es innegable. Por lo tanto, este escándalo también podría tener consecuencias significativas y duraderas en su carrera profesional, en sus relaciones laborales y en su vida personal. La industria del entretenimiento, como cualquier otra, es muy susceptible a los escándalos y a las polémicas, y la reputación es uno de los activos más valiosos. Ahora hablemos de las posibles consecuencias que este escándalo podría tener para Demet. En primer lugar, está el impacto emocional y psicológico. Ser expuesta de esta manera, ver fotos íntimas tuyas circulando por todo el mundo, ser objeto de especulaciones y juicios públicos, debe ser algo muy doloroso y traumático. Es una violación de la intimidad, un ataque a la privacidad, y es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, con miedos, con anhelos y con vulnerabilidades. La exposición mediática a la presión social y el escrutinio público pueden tener efectos muy negativos en la salud mental y emocional de las personas. En segundo lugar, está el impacto en su imagen pública. La imagen de una celebridad es muy importante, es su carta de presentación, su activo más valioso. Un escándalo de esta magnitud puede afectar la percepción que el público tiene de ella, puede generar desconfianza, rechazo o incluso odio. La opinión pública puede ser muy volátil, y es fácil que un error o una controversia empañen una trayectoria impecable. Sin embargo, es importante destacar que Demet ha construido una imagen muy positiva a lo largo de su carrera. Es una actriz talentosa, querida y respetada. Ha demostrado ser una profesional comprometida, una persona cercana y accesible, y ha sabido ganarse el cariño y la admiración de sus fans. Por lo tanto, es posible que el público le siga mostrando su apoyo y cariño, que la entiendan y que la defiendan, y que el escándalo no tenga un impacto tan negativo en su imagen. La fidelidad de los fans puede ser un factor determinante en la superación de una crisis de este tipo. En tercer lugar, está el impacto en su carrera profesional. Aunque no hay nada confirmado, es posible que este escándalo afecte sus futuros proyectos. Los productores, los directores, las empresas que la contratan, podrían ser más reticentes a trabajar con ella, por temor a que el escándalo perjudique la imagen de sus producciones y a que la controversia afecte a las audiencias.
Las decisiones de casting en la industria del entretenimiento a menudo se basan en la imagen pública de los actores y actrices, y un escándalo puede poner en riesgo la viabilidad comercial de un proyecto. Sin embargo, también es posible que este escándalo, paradójicamente, le genere aún más popularidad, ya que la gente siempre se interesa por las historias con drama y controversia. La curiosidad humana es insaciable, y los escándalos suelen generar un gran interés mediático y público. La estrategia que The Met y sus representantes decidan seguir será clave para mitigar los posibles efectos negativos en su carrera. En cuanto a los medios de comunicación, la responsabilidad es clave como siempre. Es importante que los medios informen sobre el escándalo con rigor, con respeto y con profesionalismo. Evitar la difusión de imágenes no autorizadas, proteger la privacidad de las personas involucradas y priorizar la ética periodística. La prensa sensacionalista y el amarillismo pueden causar un daño irreparable, y es fundamental que los medios actúen con responsabilidad y con transparencia. La información debe ser verificada, los datos deben ser contrastados, y las fuentes deben ser fiables. El respeto a la intimidad, la presunción de inocencia, y la protección de la imagen y la reputación de las personas involucradas deben ser pilares fundamentales de la cobertura mediática. Ahora, una pregunta que muchos se hacen: ¿qué medidas legales podrían tomar The Met y el productor? En este tipo de situaciones, las víctimas suelen tener derecho a demandar por violación de la privacidad, por la difusión de imágenes sin su consentimiento, y por daños y perjuicios. Podrían emprender acciones legales contra los responsables de la filtración, contra los medios de comunicación que hayan publicado las fotos sin autorización, y contra las personas que hayan compartido las imágenes en las redes sociales. La legislación turca, como la de muchos otros países, protege el derecho a la privacidad y sanciona la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Las leyes de protección de datos también podrían ser aplicables en este caso. Además, podrían solicitar medidas cautelares para evitar que las fotos sigan circulando en Internet y en las redes sociales, como la eliminación de las imágenes y la prohibición de su difusión. También es importante hablar sobre el ciberacoso y la violencia digital. En este tipo de escándalos, las redes sociales se convierten en un campo de batalla, donde se difunden rumores, se hacen comentarios ofensivos, se acosa a las personas involucradas y se les somete a un juicio público despiadado. Es fundamental que las plataformas sociales tomen medidas para combatir el ciberacoso, para eliminar los contenidos que violen la privacidad y para proteger la integridad de los usuarios. Los algoritmos de las redes sociales, la moderación de contenidos y la aplicación de normas comunitarias deben ser más eficientes y más rigurosas para evitar que las redes sociales se conviertan en un espacio de impunidad y de violencia. La educación digital, la concienciación sobre los riesgos del ciberacoso y el fomento de una cultura de respeto y de empatía son fundamentales para combatir este problema. Y ahora, mi reflexión personal. Como siempre, creo que es fundamental ser empáticos con las personas que se ven involucradas en este tipo de situaciones. La filtración de fotos íntimas es una violación flagrante de la privacidad, y nadie merece pasar por algo así, nadie merece ser humillado públicamente y ser objeto de escarnio. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias vidas, con sus propios sentimientos, con sus propias fragilidades y con sus propias luchas. Detrás de la fama, del éxito y del brillo mediático, hay personas que sufren, que sienten, que aman y que tienen derecho a la privacidad y al respeto. Y también creo que es importante reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la sociedad actual. ¿Cómo estamos consumiendo la información? ¿Estamos siendo críticos con lo que vemos y leemos? ¿Estamos siendo respetuosos con la privacidad de los demás? ¿Estamos contribuyendo a la propagación de rumores y de bulos? ¿Estamos alimentando el morbo y el sensacionalismo? Estas son preguntas importantes que deberíamos hacernos. Debemos ser consumidores de información más conscientes, más críticos y más responsables. Debemos ser capaces de discernir entre la información verificada y la información falsa, entre la verdad y la mentira, entre el respeto y el odio. Debemos ser más empáticos, más compasivos y más respetuosos con la privacidad de los demás. Espero que la situación de The Met se resuelva de la mejor manera posible, que pueda superar este difícil momento, que pueda encontrar la paz y la tranquilidad, y que pueda seguir adelante con su vida y con su carrera, si así lo desea. Espero que la sociedad turca y la sociedad en general demuestre su apoyo, su cariño y su solidaridad con ella.
Espero que este escándalo sirva para generar una mayor conciencia sobre la importancia de la privacidad, del respeto y de la protección de los derechos de las personas. Y espero que todos aprendamos de esta experiencia y seamos más conscientes del impacto que nuestras acciones y comentarios pueden tener en la vida de los demás, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. La responsabilidad individual, la empatía, la ética y el respeto son valores fundamentales para construir una sociedad más justa, más humana y más respetuosa con la dignidad de las personas. Pero bueno, volviendo al tema principal, es importante resaltar que la historia no está cerrada. Es probable que en los próximos días surjan nuevos detalles, nuevas noticias, nuevas reacciones, y que la investigación sobre el origen de las fotos continúe su curso. Estaremos muy pendientes de todo y, por supuesto, los mantendremos informados y actualizados. Estaremos siguiendo de cerca los acontecimientos, analizando la información, contrastando las fuentes y ofreciendo nuestra opinión con rigor y con respeto. Y por último, quiero volver a agradecerles por estar aquí, por escuchar, por interactuar, por formar parte de esta comunidad. Son lo mejor de este canal. Y aunque el tema de hoy es un poco pesado y delicado, creo que hemos podido analizarlo con respeto, con prudencia y con la información correcta, o al menos la información que está verificada hasta este momento. Recuerden que el objetivo principal de este canal es informar, entretener, analizar y sobre todo generar un debate constructivo, un debate informado y respetuoso. Así que amigos y amigas, hemos llegado al final del vídeo. Hemos analizado el escándalo que ha sacudido a Demet Özdemir, hemos hablado sobre las posibles consecuencias, las reacciones, la importancia de la privacidad, el respeto y la responsabilidad social. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan reflexionado sobre el tema. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre este escándalo? ¿Creen que las fotos son reales? ¿Creen que Demet tomará acciones legales? ¿Cómo creen que afectará este escándalo a su carrera? ¿Qué le dirían a Demet en este momento? ¿Creen que la sociedad turca, o la sociedad en general, es demasiado crítica con las celebridades? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes, siempre con respeto y con altura. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales, para que más gente se entere de lo que está pasando, para que podamos generar un debate constructivo y para que podamos reflexionar juntos sobre este tema tan delicado. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.